al entrar la Segunda Guerra Mundial en su cuarto año. Se había convertido en un enfrentamiento verdaderamente global. Para 1943, cada vez más naciones se habían visto arrastradas al conflicto, ya fuera alineándose con los aliados o con las potencias del eje, o bien quedando impotentes bajo la ocupación militar. Al invadir la Unión Soviética, Adolf Hitler se había enfrentado a un enemigo formidable. En el gélido frío del invierno ruso, entre las ruinas de una ciudad que había sufrido durante demasiados y largos meses, las fuerzas alemanas se rendirían de forma humillante y muchos miles de soldados se alejarían penosamente como prisioneros de guerra soviéticos. La pérdida de Stalingrado resultó ser un punto de inflexión, ya que el Ejército Rojo se sintió envalentonado para iniciar una nueva ofensiva contra los ocupantes alemanes, recuperando su vasta nación poco a poco. Los alemanes de a pie eran cada vez más conscientes de la importante ventaja que los estadounidenses estaban aportando al esfuerzo bélico aliado. Los bombarderos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se unieron a la RAF en audaces incursiones sobre puertos, centros industriales y grandes ciudades, enviando un mensaje de desafío y determinación a Hitler y sus generales, y buscando además socavar aún más la menguante confianza del público en el liderazgo del Führer. En 1943, también había motivos para el optimismo en la Guerra del Pacífico contra Japón. Para los jóvenes marines estadounidenses, la isla de Guadalcanal, en el Mar del Sur, era sinónimo de un que no tenía nada que ver con un paraíso tropical. Había llegado a significar noches interrumpidas por el estruendo de las bombas y el fuego de artillería, combates salvajes en la selva empapada, marines que se lanzaban hasta refugiarse en trincheras mientras los aviones japoneses ametrallaban el paisaje, mientras los estadounidenses en tierra luchaban contra la malaria y la disentería, además de esquivar el fuego de los francotiradores. Pero el control que Japón había ejercido con tenacidad sobre Guadalcanal se estaba debilitando de manera lenta pero segura, y la victoria llegó antes de lo que los comandantes estadounidenses y australianos se habían atrevido a esperar. En todo el sudeste asiático, el militarismo japonés seguía sometiendo a diversas naciones y poblaciones bajo su duro dominio, desmintiendo las promesas de Japón de que conduciría a las naciones asiáticas hacia un nuevo y brillante futuro. La Segunda Guerra Mundial planteó un verdadero dilema a los nacionalistas anticolonialistas de la región. ¿Debían creer en las promesas de Japón o unir su suerte a la de los aliados? Sin embargo, el trato a menudo brutal que los nuevos señores japoneses dispensaban a las poblaciones locales ayudó a zanjar la cuestión, y el colonialismo parecía definitivamente el menor de dos males. Es más, el presidente estadounidense Roosevelt estaba forjando cuidadosamente una relación de cooperación con China, una nación en guerra con Japón desde 1937. Los chinos estaban firmemente del lado de la victoria aliada, a pesar de sus reservas respecto a cooperar con Occidente. Además, en el norte de África, los aliados recibieron una acogida favorable por parte de la población indígena. Observaban, en su mayoría en silencio, cómo las mareas de la guerra subían y bajaban a través de sus tierras. Se estaba librando un choque entre titanes europeos que, afortunadamente, se desarrollaba en gran parte en los desiertos áridos más allá de sus ciudades. Para los aliados, el éxito en las arenas y colinas rocosas del norte de África les dio la esperanza de que el fin del nacionalsocialismo de Hitler y su malvada ideología de pureza racial era un que ya estaba a la vista. Al comenzar 1943, las tropas estadounidenses y británicas que habían realizado desembarcos sorpresa a lo largo de las costas de Marruecos y Argelia al inicio del invierno, seguían intentando avanzar hacia el este, con la esperanza de unirse finalmente a las fuerzas del mariscal de campo británico,
Bernard Montgomery. El octavo ejército de Montgomery avanzaba a lo largo de la costa mediterránea desde la otra dirección, pisándole los talones a los alemanes en retirada, liderados por el mariscal de campo Erwin Rommel, el zorro del desierto de Hitler. La victoria de Montgomery, ganada con gran esfuerzo sobre las fuerzas de Rommel, en el campo de batalla del desierto de El Alamein, en Libia, había supuesto un gran impulso para la moral británica. No obstante, el avance aliado en El Alamein había llevado a Hitler a otorgar una mayor importancia estratégica al norte de África. Junto con su aliado italiano Benito Mussolini, Hitler había enviado más hombres y equipo a la región por mar y aire desde Sicilia. Además, los éxitos aliados en el norte de África habían llevado a Hitler a ordenar la ocupación directa de la parte sureste de Francia, que hasta ese momento había sido administrada por el gobierno francés pronazi, con sede en la ciudad de Vichy. Toda Francia se encontraba ahora directamente bajo la mano de hierro de los nazis, y la mayor parte del resto de Europa estaba o bien bajo el dominio directo de los nazis, o bien gobernada por gobiernos que se habían alineado con Hitler. Y los planes del Führer para un nuevo orden basado en ideas de supremacía racial se estaban intensificando. El foco del odio de Hitler eran los judíos de Europa, y en los 9 meses anteriores, 5 campos de exterminio en la Polonia ocupada por los nazis habían iniciado sus operaciones asesinas. Mientras tanto, en Estados Unidos, la opinión pública seguía unida detrás del presidente Roosevelt, en apoyo de la guerra contra Alemania y las potencias del eje, incluyendo, por supuesto, a Japón. El devastador ataque japonés a Pearl Harbor no era algo que se pudiera olvidar fácilmente, ni perdonar jamás. Los japoneses buscaban eliminar el poder naval estadounidense en el Pacífico Central para asegurarse el acceso a los yacimientos de petróleo de las Indias Orientales Neerlandesas, como se conocía entonces a la actual Indonesia, así como a otros territorios ricos en recursos al sur. Un Japón resurgente se había alineado con la campaña nazi por la supremacía en Europa, mientras que en Asia, el gobierno japonés consideraba que eran la única nación con el poderío industrial y militar para poner fin a siglos de dominio occidental. En enero de 1943, Japón ya había arrebatado el control de Filipinas a las fuerzas defensivas estadounidenses y filipinas. Los japoneses también habían tomado Hong Kong, Malasia y Singapur a los británicos, e Indonesia a los holandeses. En Birmania, fronteriza con la India, donde crecía la agitación por la independencia de Gran Bretaña, las fuerzas japonesas habían entrado sin encontrar apenas oposición. Pero durante meses, las tropas estadounidenses y australianas habían estado luchando contra los japoneses por tierra y mar en las Islas Salomón, al norte de Papúa Nueva Guinea. Finalmente, los comandantes militares japoneses decidieron cortar por lo sano y evacuar lo que quedaba de sus fuerzas de la isla clave de Guadalcanal, en las Islas Salomón. Cuando el jefe de Estado japonés, el emperador Hirohito, dio su aprobación formal a la retirada, los aliados tuvieron la esperanza de que tal vez la racha de victorias japonesas en el sudeste asiático estuviera llegando a su fin. Y al otro lado del mundo, en medio de las nieves del invierno ruso, los alemanes también se enfrentaban a una dura oposición, mientras las tropas soviéticas y nazis se enzarzaban en una guerra de desgaste. El trascendental enfrentamiento entre la Alemania de Hitler y la Unión Soviética, que había comenzado cuando los nazis cruzaron la frontera desde la Polonia, ocupada 1 año y medio antes, entraba en enero de 1943, en su acto final y trágico. Hitler había esperado que el régimen comunista de Joseph Stalin se desmoronara desde dentro,
Pero este frente oriental había resultado ser una carga cada vez más peligrosa para los recursos humanos y militares del Tercer Reich. Los alemanes habían descubierto a su costa cuán decidida estaba la Armada Roja a resistirles. Ahora, un segundo y duro invierno ruso estaba minando la moral de los soldados alemanes, helados y agotados, y en ningún lugar más que en la ciudad de Stalingrado, a orillas del imponente río Volga. Stalingrado, hoy conocida como Volgogrado, se encuentra a 965 kilómetros al sur de Moscú, pero su ubicación le permitía controlar el transporte de suministros por río hacia el norte de la Unión Soviética. Las fábricas de su zona industrial habían seguido produciendo tractores y armamento a pesar de la guerra y la invasión. Y más allá de la ciudad, hacia el sur, se extendía la región del Cáucaso, rica en petróleo, que los soviéticos consideraban una parte vital de su imperio. Por todas estas razones, la ciudad de Stalingrado había atraído la atención de Hitler, y el verano anterior había soportado un bombardeo masivo de la Luftwaffe, mientras el Sexto Ejército alemán intentaba rodearla por tierra. A medida que la ciudad quedaba reducida a escombros de el número de muertos ascendió a decenas y luego a cientos de miles. Los rusos, tanto civiles como militares, soportaron, con diferencia, la mayor carga de bajas. Pero entonces, en noviembre de 1942, una contraofensiva del Ejército Rojo había acorralado a las fuerzas alemanas, junto con algunos contingentes de Rumanía e Italia, en un bolsillo de tierra en la orilla oeste del río, y había impedido que los refuerzos alemanes lograran abrirse paso. Los suministros se agotaban rápidamente, y el tifus se propagaba entre las tropas alemanas y los demás contingentes nacionales que luchaban a su lado. Apenas 9 días después de comenzar el año nuevo de 1943, mientras la nieve del invierno aún cubría densamente las afueras de la ciudad, un capitán ruso se presentó ante las líneas alemanas con una bandera blanca. Le ofrecía al general Friedrich Paulus, comandante del Sexto Ejército alemán, la oportunidad de realizar una rendición honorable. Paulus era un estratega experimentado, que había iniciado su carrera militar antes de la Primera Guerra Mundial, y que hacía todo lo posible por cumplir las órdenes del Führer de defender Stalingrado a toda costa. Sin embargo, poco podía hacer, y Paulus y sus hombres se dieron cuenta de que se esperaba que lucharan hasta la muerte. Después de que los alemanes resistieran todo lo que pudieron, en la tarde del último día de enero, el Ejército Rojo irrumpió en la ciudad, obligando a Paulus a retirarse a unos antiguos grandes almacenes. Pero los rusos pronto lo capturaron en el sótano del edificio, tumbado completamente vestido en su catre. Ni él ni sus hombres tenían fuerzas para seguir luchando. A todos los efectos, la pesadilla que había sido la batalla de Stalingrado había terminado. En otros lugares, las señales eran igualmente ominosas para los invasores alemanes. El 18 de enero se había roto el bloqueo que rodeaba a la segunda ciudad más importante de Rusia, Leningrado, la actual San Petersburgo. Los rusos liberaron un estrecho corredor de tierra a través del cual se podían llevar al menos más suministros para la población hambrienta y azotada por las enfermedades de la ciudad, y se podía evacuar a más civiles a un lugar seguro. Stalin llevaba algún tiempo presionando a Estados Unidos y Gran Bretaña para que abrieran un frente en Europa Occidental, con el fin de aliviar parte de la presión sobre la Unión Soviética. Aunque un segundo frente en Europa aún no era posible, el avance aliado en el norte de África ya había desviado parte de los recursos militares del eje, lejos de Rusia. Mientras las fuerzas aliadas en el norte de África se tomaban un respiro, empantanadas por las lluvias invernales, en el más alto nivel político se estaban gestando movimientos para acordar qué se debía hacer a continuación.
Mientras la batalla de Stalingrado entraba en su última y desesperada fase, dos hombres se registraron en el Hotel Anfa de Casablanca, el principal puerto marítimo de Marruecos, bajo los nombres falsos de Almirante Q y Señor P. El personal del hotel se quedó atónito al ver que los dos eran, de hecho, el presidente estadounidense Roosevelt, que había volado desde África Occidental, y el primer ministro Winston Churchill, que llegó desde Londres en un bombardero reconvertido. Stalin había sido invitado a unirse a ellos, pero había enviado un mensaje diciendo que no podía abandonar su país en un momento tan crucial. Sin embargo, se aseguró de recordar a los dos líderes que habían prometido abrir un segundo frente en Europa esa primavera. Marruecos era un protectorado francés anteriormente controlado por comandantes leales al gobierno de Vichy de la Francia DL. Ahora representaba un lugar de reunión seguro para los dos líderes, ya que, tras la llegada de los aliados, el alto mando francés, el almirante Darlan, había renunciado a su lealtad a Vichy y cedido formalmente a los Estados Unidos el derecho a supervisar todos los puertos, el transporte y los movimientos de tropas. Cuando Darlan fue asesinado por un disidente francés apenas unas semanas después, su lugar como administrador del norte de África había sido ocupado por otro antiguo partidario de Vichy, el general Henri Giraud. Los estadounidenses lo habían preparado para este papel, para gran disgusto de otro general francés, Charles de Gaulle. Se había opuesto al nazismo y al gobierno de Vichy desde el principio, y como comandante de las fuerzas francesas libres con base en Londres, se había convertido en un símbolo de la resistencia francesa. Foto 41. Los dos generales franceses también fueron persuadidos para asistir a los 9 días de conversaciones en el Hotel Anfa, que pasarían a la historia como la Conferencia de Casablanca, donde se vieron obligados a mantener su hostilidad dentro de los límites diplomáticos. Entre Roosevelt y Churchill, las relaciones eran mucho más fáciles, ya que era la cuarta vez que los dos líderes se reunían desde que comenzó la guerra. Al finalizar la Conferencia de Casablanca, Roosevelt declaró a la prensa que él y Churchill habían acordado que la guerra continuaría hasta que los aliados lograran una rendición incondicional. No habría acuerdos con el enemigo y los responsables de las atrocidades serían juzgados. De hecho, los aliados ya habían decidido esta política antes de Casablanca. Hubo críticas en Estados Unidos y Gran Bretaña por la política de trabajar en el norte de África con antiguos comandantes de Vichy, que anteriormente habían colaborado con los nazis. Por lo tanto, Roosevelt y Churchill necesitaban volver a enfatizar que su objetivo era la derrota total del nazismo y toda su grotesca ideología. Y como señala Stalin, Roosevelt también dijo a los periodistas que lo escuchaban que quería rendir homenaje al enorme peso de la guerra que Rusia estaba soportando. Sin embargo, algunas de las decisiones más importantes tomadas en Casablanca tuvieron que mantenerse, inevitablemente, fuera de la esfera pública. La primera fue la decisión de que el segundo frente que se abriría contra la Alemania nazi en Europa sería inicialmente a través de Sicilia o Cerdeña y hacia la Italia continental, en lugar de a través del noroeste de Francia. También se había decidido que una invasión a través del Canal de la Mancha no sería posible en 1943. Todavía no había suficientes tropas estadounidenses en Inglaterra, ni suficientes barcos listos para que se llevara a cabo un desembarco importante en Francia. No obstante, se inició una planificación seria para que esta invasión tuviera lugar en 1944. Otro resultado no divulgado de la reunión de Casablanca fue un acuerdo según el cual los bombardeos sobre Alemania por parte de bombarderos estadounidenses y británicos tendrían como objetivo alejar el poderío bélico alemán de los teatros de guerra ruso y mediterráneo. Los bombardeos también tendrían como objetivo destruir la infraestructura militar e industrial de Alemania. Y en palabras del acuerdo, minar la moral del pueblo alemán hasta el punto de que su capacidad de resistencia armada quedara fatalmente debilitada.
En cuanto a los dos generales franceses, llegaron a su propia resolución en la conferencia, acordando compartir la autoridad en el norte de África francesa, que esperaban que, de ahora en adelante, permaneciera bajo control aliado. Aún así, el norte de África estaba demostrando ser todo menos acogedor para los aliados recién desembarcados, y el camino a través de Túnez para reunirse con los hombres de Montgomery era, como mínimo, un desafío. Habían cruzado la frontera con Túnez semanas antes, pero se habían visto frenados por las unidades alemanas y las lluvias invernales, que habían dejado las carreteras intransitables. En la capital, Túnez, que se encontraba tentadoramente cerca de la isla italiana de Sicilia, los alemanes y los italianos habían estado reforzando su presencia militar, redesplegando aviones de transporte desde el frente oriental. El comandante francés en Túnez seguía siendo leal a Vichy y permitía a los alemanes utilizar los aeródromos tunecinos para este puente aéreo. Mientras la armada italiana luchaba contra la escasez de petróleo, los aliados sufrían la falta de barcos suficientes para transportar a sus tropas a través del Mediterráneo, incluso con embarcaciones civiles como cruceros de línea puestos al servicio. Tras la batalla de El Alamein, Rommel nunca más sería capaz de mantener un frente firme contra Montgomery y sus hombres, entre los que se encontraban sudafricanos, indios, neozelandeses y otros, junto a soldados británicos. Al amanecer del 23 de enero, un tanque británico con 7 Gordon Highlanders a bordo entró rugiendo en la desierta capital libia, Trípoli, tras recorrer una carretera costera desierta pero fuertemente minada, donde todas las puentes habían sido demolidas por las fuerzas del eje en retirada. Los tanques aliados que le seguían descubrieron que el zorro del desierto de Hitler y sus hombres ya se habían retirado, y Montgomery pudo aceptar la rendición de la ciudad de manos de su alcalde italiano, quien se vistió con sus galas para la ocasión. La toma de Trípoli significaba que Rommel, ahora en retirada hacia Túnez, había perdido su principal base de suministros, y que los italianos habían perdido la última parte de su imperio africano. Sin embargo, aunque los nazis estaban perdiendo su dominio sobre el norte de África, seguían siendo dominantes en toda Europa, y nada detenía su reinado de terror en las naciones que ocupaban. A principios de 1943, había 5 campos de exterminio en funcionamiento en la Polonia ocupada. A diferencia de los campos de concentración, donde los nazis encarcelaban a una variedad de opositores políticos y religiosos, y a personas que consideraban socialmente desviadas, los campos de exterminio se construyeron expresamente con el propósito de llevar a cabo asesinatos a escala industrial. Entre las víctimas de los campos de exterminio se encontraban polacos, húngaros y prisioneros de guerra soviéticos. Pero eran los judíos, a menudo transportados allí desde toda Europa, quienes constituían el objetivo principal. Al frente de este genocidio estaba Heinrich Himmler, uno de los secuaces más poderosos de Hitler. Las SS de Himmler operaban unidades policiales y militares junto al ejército alemán regular, y sus miembros eran reclutados por su compromiso ideológico con el nazismo y su supuesta pureza racial. Las SS eran un prototipo de la raza superior con la que soñaba Hitler. En Polonia, la capital, Varsovia, había sido el hogar de la mayoría de los judíos del país. Más de 2 años antes, los alemanes habían obligado a todos los judíos de Varsovia a trasladarse a una zona amurallada designada, conocida como el gueto. Todo movimiento de entrada y salida era controlado por guardias armados, lo que aislaba efectivamente a los judíos del mundo exterior, donde, en condiciones de hacinamiento, el tifus y la tuberculosis se propagaban como la pólvora, y la desnutrición era generalizada. En 1943 ya se había deportado a unos 330.000 judíos del gueto de Varsovia, pero quedaban unos 60.000. Por eso, fue una sorpresa para los guardias alemanes cuando,
a mediados de enero, estalló una pequeña rebelión, precursora del levantamiento más famoso. Por primera vez, los judíos recluidos en el gueto de Varsovia, que se había convertido de hecho en una sala de espera para los campos de exterminio, habían intentado contraatacar, y eso les dio a los nazis una muestra de lo que les esperaba. En Alemania, la gente común que llevaba una vida cotidiana también empezaba a sentirse desilusionada con Hitler y el régimen nazi. Sobre todo porque, a finales de mes, tanto la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como la RAF habían estado bombardeando objetivos importantes, entre ellos, Berlín. El 16 de enero, la RAF había regresado a Berlín tras 14 meses de ausencia. La ciudad fue alcanzada por 8.000 bombas de gran tamaño y miles de bombas incendiarias más pequeñas, y el bombardeo intensivo continuó por segunda noche consecutiva. 10 días después, los bombarderos estadounidenses realizaron sus primeros ataques sobre el territorio alemán, en un ataque diurno contra la base naval de Wilhelmshaven, en el Mar del Norte, al oeste de Hamburgo. A continuación, la propia Hamburgo fue objeto de bombardeos, y el sábado 30 de enero, la RAF conmemoró el 10º aniversario de la Alemania nazi, con 2 bombardeos diurnos sobre el país. El segundo, por la tarde, se programó para arruinar la transmisión por radio de un discurso de celebración del ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. Cualesquiera que fueran las dudas que pudiera tener el pueblo alemán, y cualesquiera que fueran las preguntas que se hicieran los colaboradores más cercanos de Hitler sobre su estado mental, Goebbels era el más leal de todos ellos, y nunca antes habían sido tan necesarias las habilidades elocuentes de Joseph Goebbels, especialmente cuando comenzaron a filtrarse las noticias de que Alemania estaba perdiendo la batalla de Stalingrado. Stalingrado fue la primera derrota militar a gran escala de los nazis, y no habría forma de ocultar la magnitud de las pérdidas a un público alemán ya desanimado. El 2 de febrero, las últimas unidades del eje en la zona industrial de la ciudad rusa finalmente siguieron el ejemplo del general Paulus y depusieron las armas. El recuento de bajas en Stalingrado habla por sí solo. Por parte del eje, al menos 120.000 hombres habían muerto, mientras que 91.000 soldados, incluidos 24 generales nazis, habían sido hechos prisioneros de guerra. Solo unos 5.000 de estos prisioneros lograrían regresar a casa. Más de una cuarta parte pereció en los días inmediatamente posteriores a su captura, debilitados por las enfermedades, la desnutrición y la falta de atención médica. En el bando ruso, la población civil de Stalingrado había sido diezmada, mientras que las bajas del Ejército Rojo fueron incluso superiores a las alemanas. Algunos estiman que hasta 250.000 de soldados rusos habían muerto, sido capturados o resultado heridos en la ciudad. En su cuartel general de campaña en Rastenburg, en Prusia Oriental, Hitler reprendió a sus generales. La aplastante derrota en Stalingrado había acentuado su desconfianza hacia su cuerpo de oficiales superiores, muchos de los cuales habían sido soldados de carrera mucho antes de ser nazis. Y la inquietud de Hitler estaba bien fundada, sobre todo porque, tras Stalingrado, el general Paulus se convirtió en uno de los líderes de una liga de oficiales alemanes patrocinada por los soviéticos, realizando transmisiones de radio en las que instaba a sus compañeros oficiales a derrocar a Hitler. En Berlín, Goebbels se dirigió a una multitud en un mitin con un discurso entusiasta que se transmitió por radio a toda Alemania. El público que abarrotaba el estadio había sido cuidadosamente seleccionado y rugió de aprobación cuando Goebbels instó a la nación alemana a redoblar sus esfuerzos. Es contra lo que describió como la amenaza bolchevique del Este. Solo ahora, después de Stalingrado, se comprendía el alcance total de esta amenaza. Dijo, pero el pueblo alemán seguiría a Hitler, en las buenas y en las malas. Como él mismo dijo, ¿quieren una guerra total?, gritó.
Si es necesario, ¿quieren una guerra más total y radical que cualquier cosa que podamos imaginar hasta ahora? El público se puso de pie coreando su apoyo, pero el apoyo a Hitler se estaba desvaneciendo. Los compradores en el centro de Múnich se quedaron atónitos al ver grafitis antinazis en las paredes, y en la universidad de la ciudad, los estudiantes incluso se atrevieron a protestar, coreando: "Abajo Hitler". Un grupo estudiantil clandestino, la Rosa Blanca, llevaba varios meses distribuyendo cartas antinazis en varias ciudades. Los estudiantes de la Rosa Blanca eran pacíficos. Algunos habían servido en el Frente Oriental, y uno de ellos había sido testigo del trato que los opresores alemanes dispensaban a los judíos polacos en el gueto de Varsovia, y no podía borrar esas imágenes de su mente. ¿No es cierto que todos los alemanes se avergüenzan de su gobierno en estos días?, decía la primera carta. ¿Quién puede imaginar el grado de vergüenza cuando los horribles crímenes que superan infinitamente cualquier medida humana salen a la luz del día? No es de extrañar que los nazis aplastaran rápidamente el movimiento antes de que pudiera convertirse en algo más peligroso. La policía secreta de la Gestapo fue informada, y los dos cabecillas, Hans Scholl, un estudiante de medicina de 25 años, y su hermana Sophie, una estudiante de biología de apenas 21 años, fueron ejecutados a finales de febrero junto con un tercer estudiante. Otros 3 activistas de la Rosa Blanca compartirían su destino antes de que acabara el año, pagando el precio más alto por expresar lo que muchos en Alemania ya pensaban. Si bien la derrota en Stalingrado había asestado un duro golpe al prestigio del ejército alemán en Europa, en el Pacífico la imagen del ejército japonés, como una máquina militar invencible y eficiente, también comenzaba a desmoronarse. Los aliados habían elegido el poco conocido archipiélago de las Islas Salomón, en el Pacífico Sur, como punto de partida para su contraataque contra Japón. Cuando los japoneses ocuparon algunas de las islas más grandes, las tropas estadounidenses y australianas desembarcaron en una de ellas, Guadalcanal. La isla tenía un aeródromo en construcción, y si los japoneses lograban tomar el control y ponerlo en funcionamiento, sin duda podrían amenazar las rutas de suministro entre Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. A lo largo del otoño y el invierno de 1942, los japoneses libraron una feroz batalla por tierra, mar y aire, mientras que los isleños simpatizantes de los aliados vigilaban los movimientos del ejército japonés. A principios de 1943, las tropas estadounidenses avanzaban por el norte de Guadalcanal. El aeródromo ya estaba en manos de Estados Unidos, pero temían una nueva ofensiva japonesa. No sospechaban que los comandantes japoneses ya habían recibido la bendición de su emperador para una retirada, y que las maniobras navales eran en realidad preparativos para la evacuación de miles de soldados japoneses. A finales de la primera semana de febrero, más de 10,000 soldados japoneses habían sido sacados de la isla, antes de que los aliados se dieran cuenta siquiera de que la batalla por Guadalcanal había terminado. A partir de ese momento, Guadalcanal se convertiría en una importante base aliada, con nuevas pistas de aterrizaje y un puerto. Había costado la vida a 1,700 soldados estadounidenses y 5,000 habían resultado heridos. Pero el objetivo final, la reconquista de Filipinas, ya no parecía una tarea tan imposible. Es más, los astilleros estadounidenses trabajaban a toda máquina, produciendo buques de guerra que los japoneses no podían esperar igualar. Imagen 42. Para Japón, la pérdida de 860 aviones y 15 buques de guerra, con sus tripulaciones altamente entrenadas, iba a ser un problema importante. La derrota llevó al ejército japonés a llevar a cabo una importante reevaluación de su estrategia, ya que decidieron mantener el control del centro de Nueva Guinea y adoptar una postura defensiva a lo largo del perímetro sur de su zona de control. A pesar del revés sufrido en Guadalcanal, la determinación de Japón de presentarse como el líder de una Asia recién despertada tenía el potencial de socavar gravemente el esfuerzo bélico aliado.
En ningún lugar era esto más evidente que en la India, considerada en su día la joya de la corona del Imperio Británico, donde el ejército británico había contado tradicionalmente con un gran número de reclutas indios. Pero la lucha por una India independiente ya estaba cobrando impulso. En 1943, el líder nacionalista indio Mahatma Gandhi había sido detenido por declarar que se debía conceder a la India la independencia inmediata si quería seguir apoyando el esfuerzo bélico aliado. En consecuencia, se produjeron detenciones masivas de los partidarios de Gandhi, mientras la policía lanzaba una lluvia de disparos letales contra manifestantes desarmados. En el este de la India, la población local ya no sentía temor reverencial por sus señores británicos, tras haber presenciado su humillante retirada de Birmania el año anterior, y había recurrido a sabotear las vías férreas y las líneas telegráficas. La pérdida de Birmania había privado de un plumazo a la India del 15% de su suministro de arroz, el alimento básico del que tanto dependían los pobres de la India. Por lo tanto, los británicos se dieron cuenta rápidamente de que era vital recuperar el control de Birmania para sofocar las rebeliones en la India, así como para derrotar a los japoneses. Dado que Japón controlaba gran parte de la costa oriental de China, la famosa Ruta de Birmania había sido la vía principal para llevar suministros a las fuerzas nacionalistas chinas situadas en el interior del país. Pero ahora que los japoneses habían cerrado esta carretera, los aliados necesitaban abrir otra ruta para garantizar que se mantuvieran los suministros a China. El presidente estadounidense Roosevelt creía firmemente que la ayuda de China era vital en la batalla contra los japoneses y había persuadido al líder chino, Chiang Kai-shek, para que aceptara al teniente general estadounidense, Joe Stilwell, como su asesor militar, con el título de comandante en jefe. En una reunión celebrada en Nueva Delhi el 7 de febrero, Chiang Kai-shek accedió a proporcionar mano de obra para ayudar a reconquistar Birmania a cambio de la ayuda de Estados Unidos. Stilwell ya supervisaba la construcción de una nueva carretera desde Ledo, en la India, para conectar con el tramo final de la carretera de Birmania. Los trabajos en esta ambiciosa hazaña de ingeniería avanzaban lentamente a principios de 1943, con la mano de obra de unos 15,000 soldados estadounidenses, la mayoría de ellos afroamericanos, y 35,000 indios. Las enfermedades tropicales se cobraron un alto precio. Cientos de soldados estadounidenses murieron durante la construcción de la carretera de Ledo, así como muchos de los lugareños que también participaban en ella. Los comandantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos pensaban que la carretera nunca sería tan eficaz como los peligrosos lanzamientos aéreos de suministros que estaban organizando a través de las montañas para los chinos. Y con el tiempo, por desgracia, se demostraría que tenían razón. Foto 42A. Una ofensiva terrestre británica contra los japoneses en la costa occidental de Arakan, en Birmania, en el Golfo de Bengala, avanzaba con una lentitud similar. Los soldados británicos e indios se estaban dando cuenta de que sus enemigos japoneses estaban bien entrenados y eran veteranos de guerra. Esta primera campaña de Arakan se benefició al menos de una investigación pionera que se había llevado a cabo para encontrar un medicamento eficaz para proteger a las tropas contra la malaria. A medida que avanzaba febrero, los británicos necesitaban desesperadamente un impulso a la moral, y el éxito en Birmania sin duda lo proporcionaría. Con una sincronización perfecta, una unidad de fuerzas especiales que se había estado entrenando al otro lado de la frontera, en la India, se encontró en el centro de la atención de los medios. Se habían elaborado planes para que se infiltraran tras las líneas japonesas en Birmania y, en general, interrumpieran los suministros enemigos destruyendo los sistemas de transporte, siempre que fuera posible. Y su comandante británico dijo a los periodistas que esta fuerza especial se llamaría Chindits, en honor a un mítico león birmano. Imagen 42A. Con unos 3,000 hombres, los Chindits cruzaron la frontera desde la India y se adentraron en Birmania, pero encontraron un terreno mucho más difícil de lo esperado.
Las fuerzas lograron volar varios puentes y se enfrentaron a la infantería japonesa y a las divisiones, pero a finales de marzo recibieron la orden de regresar a la India. No obstante, a pesar de que en realidad solo lograron interrumpir las comunicaciones ferroviarias japonesas durante menos de una semana, la historia de los Chindits recibió una amplia cobertura mediática y sin duda mejoró la moral británica tanto en la India como en el Reino Unido. Evidentemente, con una mejor planificación, sería posible debilitar a los japoneses en la Guerra de Selva. A medida que avanzaba 1943, los aliados se vieron sin duda en la necesidad de adaptar su estrategia militar para ajustarse a una variedad de terrenos inhóspitos. La selva birmana exigía sin duda tácticas de guerrilla, pero los amplios horizontes del norte de África proporcionaban el escenario para estrategias militares más clásicas. Al general estadounidense Dwight D. Eisenhower se le otorgó ahora la autoridad general sobre el esfuerzo militar, aliado en toda la región mediterránea, con el general británico Bernard Montgomery bajo su mando directo. Eisenhower era un comandante militar atípico, ya que nunca había visto la acción en persona. Pero gracias a su consumada habilidad y experiencia en mediación y diplomacia, se había ganado el respeto de todos los comandantes de primera línea, lo cual era, de hecho, un logro bastante notable. No obstante, a Eisenhower le esperaba una época difícil y necesitaría la cooperación total de todos aquellos a quienes comandaba. El 12 de febrero, bajo una lluvia torrencial, la 7ª División Blindada de los Aliados cruzó la frontera de Libia a Túnez. Toda Libia estaba ahora en manos de los aliados, y Montgomery pudo supervisar la descarga de equipo y suministros nuevos en el puerto de Trípoli, recientemente despejado. Preocupantemente, unas 17.000 fuerzas italianas y alemanas se encontraban ahora en Túnez, y era imperativo impedir que Rommel se uniera a ellas. A mediados de febrero, Rommel se dirigió hacia el oeste para interceptar a las fuerzas aliadas, que tenían su principal base de suministros en la ciudad argelina de Tebesa, justo al otro lado de la frontera con Túnez. Pero el camino a Tebesa serpenteaba por una estrecha ruta de montaña conocida como el Paso de Kasserine. Este fue el escenario del primer enfrentamiento a gran escala entre las fuerzas estadounidenses y alemanas en la Segunda Guerra Mundial, y las tropas estadounidenses, sin experiencia, sufrieron grandes bajas. Los cañones ligeros y los tanques estadounidenses tenían pocas posibilidades frente al equipo alemán, más pesado, pero en cuestión de días los aliados recuperaron el control del paso, gracias al uso de un poder aéreo estratégicamente preciso. Por fin parecía que se le acababa el tiempo al zorro del desierto de Hitler, y en Gran Bretaña se agradecía mucho cualquier cosa que mejorara la moral. En marzo de 1943, la población británica seguía soportando la austeridad y las incertidumbres de la vida en tiempos de guerra. Hasta ese momento, las bajas civiles en Gran Bretaña superaban a las registradas en las filas de las Fuerzas Armadas del país, pero los implacables bombardeos nocturnos alemanes del Blitz de Londres habían quedado atrás hacía mucho tiempo. Muchos de los que habían abandonado la capital en busca de seguridad habían regresado, y todos se las arreglaban, lo mejor que podían, en medio del racionamiento y la escasez. Las campañas de información del gobierno habían logrado convencer al público de que el racionamiento era algo que debía tolerarse con buen humor, y cada vez más personas se daban cuenta de que la mejor manera de tener un suministro constante de alimentos frescos era criar pollos y cultivar un pedazo de tierra en la parcela local o en su jardín, si tenían uno. Irónicamente, las privaciones de la guerra tuvieron un efecto secundario positivo en Gran Bretaña, al acabar con el desempleo masivo de los años de entreguerras, ya que el gasto público en aumento cubría los costos de mantener a Gran Bretaña a flote. Se aprendían lecciones a diario mientras Gran Bretaña se unía para sobrevivir, y se hicieron propuestas para que, tras la guerra, se introdujera un nuevo sistema, que ahora conocemos como Seguro Nacional,
para proporcionar un nivel de vida mínimo a todo el mundo. También sería necesario un Servicio Nacional de Salud, que ofreciera atención médica a todos, en lugar de que los médicos solo estuvieran disponibles para quienes pudieran pagar. El informe Beveridge, que detallaba las propuestas, resultó ser un éxito de ventas inesperado, y se imprimió una versión abreviada para distribuirla entre las Fuerzas Armadas. Desde la cuna hasta la tumba, se avecinaba una nueva era, y mientras la gente esperaba con ansias el día en que la Segunda Guerra Mundial llegara a su fin, una cosa era segura: la vida nunca volvería a ser la misma. The maximum of individual freedom and responsibility that is consistent with the abolition of want. Mantener la moral alta tanto en el frente interno como en el de batalla era de vital importancia. Y aunque la propaganda de guerra se asocia más generalmente con Hitler y sus ideologías nazis, Winston Churchill también vigilaba de cerca lo que la prensa británica publicaba. Un ejemplo claro fue lo ocurrido el 2 de marzo, cuando el pánico se apoderó de una estación de metro de Londres, que se utilizaba como refugio antiaéreo en Bethnal Green, lo que provocó la muerte de 173 personas. Muchos eran mujeres y niños, e irónicamente esa noche, las bombas alemanas de las que habían huido a toda prisa no mataron a ni un so. Los habitantes del East End no podían entender por qué el desastre tuvo tan poca cobertura en los periódicos, pero de hecho había una muy buena razón para el silencio de los medios. Winston Churchill había decidido que dar prominencia a la noticia podría dañar la moral y, lo que es peor, proporcionar munición valiosa a la maquinaria propagandística alemana, algo que estaba decidido a evitar, por lo que ordenó que se ocultara la noticia. Sin embargo, para la primavera de 1943, la conciencia de lo que les estaba sucediendo a los judíos europeos en las zonas bajo control nazi iba en aumento, lo que hizo que los aliados estuvieran más decididos que nunca a derrotar a Hitler, y rápido. El 23 de marzo, informó a Himmler de que, desde el estallido de la guerra, habían sido asesinados alrededor de 1,5 millones de judíos europeos. Ese mismo día, por pura coincidencia, el arzobispo de Canterbury se levantó en la Cámara de los Lores, en Londres, y suplicó al gobierno británico que ayudara a los judíos de Europa. En este momento tenemos sobre nosotros una tremenda responsabilidad, dijo. Estamos ante el tribunal de la historia, de la humanidad y de Dios. Las autoridades británicas sabían desde hacía tiempo lo que estaba sucediendo en los campos de concentración, gracias a las actividades de descifrado de códigos en Bletchley Park, en Buckinghamshire, que monitoreaban todas las comunicaciones nazis. También les llegaban informes del movimiento clandestino polaco, y el Congreso Judío Mundial en Ginebra hacía todo lo posible por alertar al gobierno británico de lo que realmente estaba ocurriendo. Irónicamente, algunos funcionarios y políticos británicos desestimaron las historias como propaganda EA, mientras que a otros les preocupaba la posibilidad de lo que llamaban una avalancha de inmigrantes extranjeros. Winston Churchill creía firmemente que la mejor manera de ayudar a quienes estaban siendo tratados de manera tan atroz en los campos de concentración era seguir adelante con determinación inquebrantable y derrotar a la Alemania nazi. Las noticias del norte de África eran extremadamente positivas, y para marzo, Montgomery había consolidado una posición de fuerza considerable. Contaba con 400 tanques, mientras que Rommel solo tenía 160, y los aliados también eran superiores en el aire, ya que habían construido nuevos aeródromos en el norte de África, lo que significaba que ya no dependían de su base en Malta. Había llegado el momento de que los aliados consideraran una invasión de Italia, y un bombardeo sobre Sicilia no dejó ninguna duda a Hitler sobre lo que se estaba planeando. El Führer convocó a Rommel desde el norte de África para discutir qué se debía hacer, y en una reunión en Ucrania, el zorro del desierto le rogó a Hitler que permitiera la evacuación de las tropas del eje a Italia, donde podrían reequiparse.
Pero ni Hitler ni Mussolini estaban dispuestos a tolerar una retirada tan obvia, mientras que Rommel comenzaba a cansarse del falso optimismo y de la falta de realismo de los dos líderes. Mientras tanto, en el norte de África, Montgomery avanzaba hacia la victoria aliada en Túnez. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, los franceses, en su ocupación del norte, habían construido una línea de fortificaciones en el sur de Túnez. Tras perder un extenso territorio en el norte de África a manos de los aliados, en la Operación Torch, en el otoño de 1942, las potencias del eje habían logrado mantener lo que se conocía como la línea Maret. Y utilizando campos de minas, zanjas antitanque, alambre de púas y posiciones de artillería cuidadosamente ocultas, los alemanes y los italianos habían creado un bastión defensivo. Pero la estrella de Montgomery estaba definitivamente en ascenso, y a finales de marzo había logrado romper la línea Maret, y literalmente era solo cuestión de semanas antes de que los aliados tomaran el control de Túnez. Un paso más cerca de la victoria total en el norte de África, los aliados ya se preparaban para la invasión de Sicilia, y irónicamente, Rommel estaba destinado a no volver nunca más a África. Durante el resto de la guerra, desempeñaría un papel destacado en las operaciones europeas de Hitler, pero ni siquiera su gran habilidad militar y su experiencia podrían hacer frente a los aliados, que ganaban terreno día a día. La marea realmente estaba cambiando, e incluso las víctimas más oprimidas de Hitler comenzaban a sentir una sensación de esperanza. En Polonia, sin que los nazis lo supieran, se estaba planeando un gran levantamiento en el gueto judío de Varsovia, mientras la resiliencia del espíritu humano brillaba a través de la oscuridad y la desesperada tristeza, a medida que la apertura de un nuevo frente parecía cada vez más posible en el sur de Europa, ya que las fuerzas alemanas e italianas estaban perdiendo lenta pero seguramente su posición en Túnez. La determinación de Churchill de avanzar hacia una victoria rápida cobraba impulso, y aún mejores noticias llegaban del teatro de guerra del Pacífico, donde los aliados por fin comenzaban a tomar la delantera, mientras los japoneses se veían obligados a afrontar la perspectiva de que su ejército imperial podría no ser tan invencible como habían creído al principio.